empezar entonces a hablar sobre la gratificación por fiestas patrias. Este beneficio llamado gratificación legal o gratificación ordinaria, ¿no? Para diferenciarlo de las gratificaciones que de manera unilateral otorga el empleador o de las gratificaciones que por convenio colectivo pueda haber acordado. Las gratificaciones legales llevan ese nombre, o gratificaciones ordinarias también, porque provienen del imperio de la ley, provienen de una disposición legislativa, que es la ley 27735 precisamente, ¿no? Entonces, esta norma las denomina gratificaciones ordinarias y señala que el trabajador tiene derecho a recibir 2 gratificaciones ordinarias en el año, una en el mes de julio y una en el mes de diciembre. Pero antes de pasar a ello, pues hablemos un poquito del marco normativo, que como ya lo he adelantado, se encuentra encabezado por la ley 27735. Esta norma tiene un reglamento que está aprobado o se encuentra aprobado mediante Decreto Supremo 005-2002-TR. Esto sería nuestro marco normativo cabeza para entender este beneficio. Sin embargo, de manera complementaria, las normas se interpretan de manera conjunta. Es necesario remitirnos a otras normativas que regulan situaciones particulares a efecto de entender la definición de remuneración computable, a entender lo que es una bonificación extraordinaria que acompaña a la gratificación, ¿no? Para entender cómo lograr el cálculo de la gratificación, su inafectación, etc. ¿no? Y para ello tenemos la ley de compensación por tiempo de servicio, su reglamento, tenemos la ley 30334, entre otras que también las he dejado aquí a modo de orientación. Entonces, como ya lo había adelantado, en la ley 27735 se regula en primera instancia que en el régimen laboral de la actividad privada, el trabajador tiene derecho a percibir 2 gratificaciones ordinarias en el año, una con motivo de fiestas patrias y otra con la Navidad, con motivo de la Navidad. Aquí ya está pues expresándose lo que yo había señalado anteriormente, ¿no? En principio que las gratificaciones tienen orientación exclusiva o contexto exclusivo en los trabajadores que laboran en la actividad privada. Eso quiere decir que los trabajadores que laboran en el sector público no tienen derecho a las gratificaciones en la medida que pertenezcan a regímenes especiales del sector público, ¿no? Sin embargo, también existen trabajadores que, a pesar de laborar en el sector público, su contratación ha sido celebrado dentro del marco jurídico de la actividad privada. Entonces, en ese sentido, pues a esos trabajadores sí les correspondería 2 gratificaciones al año, en julio y en diciembre correspondientemente, y además la norma señala que este beneficio se otorga sea cual fuera la modalidad del contrato de trabajo y el tiempo de la prestación de servicios del trabajador. Eso quiere decir que no importa el número de horas que labore el trabajador a la semana o al día, no importa si es un trabajador de jornada completa o un trabajador de tiempo parcial, quiero decir. Entonces le corresponde de igual modo, en la misma proporción y bajo el mismo cálculo, las gratificaciones. Asimismo, no importa la modalidad de contratación, una modalidad temporal o un contrato de trabajo permanente, igualmente le corresponde el derecho de las gratificaciones, nuevamente en la misma proporción, bajo el mismo escenario y cálculo que se regula para un trabajador, bajo términos generales, ¿no? Entonces, esto es importante señalar para contextualizar cuál es el campo de acción de las gratificaciones. Podremos señalar que en cuanto a este beneficio, el legislador ha sido bastante generoso en otorgarlo a todos los trabajadores sin que exista algún tipo de condicionamiento, como sí existe en el caso de otros beneficios, como son la compensación por tiempo de servicios o las vacaciones, en las cuales se exige en primera instancia que el trabajador tenga como tiempo de labores diarios por lo menos 4 horas o a la semana por lo menos 20 horas en promedio, ¿no? Adelanta también esta norma que este beneficio también va a corresponder a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajadores, ¿no? Entonces ese es el escenario de acción de este beneficio. Un mínimo de requisitos que deben cumplirse para tener acceso a algún derecho. No es la excepción el caso de las gratificaciones, en cuyo caso el artículo 3 del Decreto Supremo 005-2002-TR señala que para tener derecho a percibir gratificaciones, el trabajador debe encontrarse laborando en la oportunidad en que corresponde
depositar este beneficio, ¿no? Quiere decir que el 15 de julio el trabajador debe estarse en prestación de servicios. Lo mismo para el 15 de diciembre. De manera excepcional, se ha establecido también en esta norma que, si bien es cierto, existen supuestos de suspensión del contrato de trabajo, en algunos casos, bajo determinados supuestos, se va a considerar que el trabajador está haciendo labor efectiva y le va a corresponder el depósito de la gratificación, porque, claro, la suspensión de labores, ya sea perfecta o imperfecta, no implica la extinción del vínculo laboral, ¿no? Entonces, acorde con eso, tenemos que el trabajador que se encuentra cursando el descanso vacacional tiene derecho a recibir gratificaciones. Lo mismo que el trabajador que se encuentra bajo una licencia con goce de remuneraciones o un trabajador que se encuentra bajo licencia por incapacidad temporal y percibiendo algún tipo de subsidio que otorga de salud, ya sea por accidente de trabajo o por accidente común, y también bajo otros supuestos que la ley expresamente ha regulado como efectivamente elaborados para todo efecto legal. Es el caso, pues, de la licencia sindical, de la licencia que se otorga a los trabajadores miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, entre otros, ¿no? En cuanto a la oportunidad de pago de las gratificaciones, la norma señala que el empleador debe efectuar el depósito dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre. Pero además señala algo sumamente importante esta norma, lo cual es que la fecha es absolutamente indisponible indisponibles para las partes, lo que significa que el depósito de la gratificación no puede retrasarse en el tiempo, pero tampoco puede anticiparse y tampoco puede prorratearse. La fecha única es dentro de los primeros 15 días de julio, considerando que el semestre computable ha terminado dentro del mes anterior y ya se conoce con exactitud el nivel de remuneraciones computables que ha percibido el trabajador, y con ello se puede hacer el cálculo de la gratificación de manera exacta, ¿no? En cuanto al semestre que va a servirnos como base de cálculo para la gratificación, el primer semestre inicia en enero, el 1 de enero, y termina el 30 de junio. Y el segundo semestre inicia en julio, el 1 de julio, y finaliza el 31 de diciembre, para el caso de las gratificaciones navideñas, ¿no? El primer semestre, por supuesto, para el caso de las gratificaciones por fiestas patrias. La fecha es indisponible para las partes, por lo que el empleador no puede acordar con el trabajador o con el sindicato un pago fuera de este plazo, ya sea un pago atrasado o un pago adelantado o un pago prorrateado. Esa práctica va contra lo establecido en la normativa, en la ley 27735 y su reglamento, y por tanto sería un acto infractor, ¿no? Un acto que constituiría una infracción grave en materia de relaciones laborales. Se consideraría que el pago de la gratificación no ha sido efectuado por no haberse realizado acorde con las normas de la materia. Recuerden que estamos hablando en un contexto de un régimen laboral general de la actividad privada, y eso también es importante señalar, porque los regímenes laborales especiales pueden también tener derecho a las gratificaciones, pero cada, eh, cada ítem, cada ápice relacionado a la gratificación de un régimen laboral especial lo vamos a encontrar en la norma que regula ese régimen particular. Por ejemplo, en el caso del régimen especial de la microempresa, no tienen derecho a gratificación, y esto está regulado en el Decreto Supremo 013-2013 Produce, que regula, entre otros aspectos, el régimen especial de estos trabajadores. En cambio, para la pequeña empresa, cuyo régimen especial también se regula por el Decreto Supremo 013-2013 Produce, sí le corresponde gratificación, pero a razón de 15 remuneraciones diarias nada más, ¿no? Y lo mismo para el sector minero, para el sector pesquero, para el sector agrario. Habría que remitirnos a cada una de las normas de la materia para poder dilucidar, identificar si es que hay derecho o no hay derecho a recibir gratificaciones. Respecto al cálculo de las gratificaciones, debemos señalar que la norma ha indicado que el trabajador va a tener derecho a su gratificación, la cual va a ascender
a una remuneración completa correspondiente a la oportunidad en la que corresponde percibir el beneficio, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, si el trabajador recibe una remuneración completa por el semestre laborado de manera completa, podemos señalar de manera calculada que por cada semestre, o mejor dicho, perdón, por cada mes que el trabajador labore de manera completa, va a tener ganado el derecho a un sexto de su remuneración. De tal manera que si el trabajador ha laborado de manera completa el semestre, obtiene 6/6, que es lo mismo que un entero de remuneración. Ahora, cuando hablamos de remuneración, no hacemos referencia a la remuneración mensual, sino al concepto de remuneración computable. La remuneración computable no es otra cosa que el resultado de haber sumado la remuneración básica más todos los conceptos de naturaleza remunerativa que el trabajador haya percibido con regularidad dentro del semestre correspondiente. Entonces, dicho esto, vamos a dinamizarlo en este pequeño cuadro, ¿no? Como punto primero, para el cálculo de las gratificaciones ordinarias se considera la remuneración vigente al 30 de junio para las gratificaciones de julio y al 30 de noviembre respectivamente. De tal manera que vamos a calcular nuestra remuneración computable considerando las remuneraciones básicas y complementarias que hayan cumplido con la regularidad dentro del semestre que inicia entre enero y junio y para el siguiente periodo de julio a diciembre. Recuerden que cuando hablamos de regularidad debemos tener presente que una remuneración es regular cuando ha sido percibido por el trabajador por lo menos en 3 meses dentro del semestre correspondiente. Ese es el requisito que debe cumplir una remuneración complementaria para ingresar al cálculo de los beneficios sociales. Tenemos remuneraciones complementarias de periodicidad mensual, como es el caso de la asignación familiar, en cuyo caso pues no hay duda sobre su regularidad. Tenemos otro tipo de remuneraciones complementarias cuya periodicidad no es conocida, como por ejemplo las horas extras, ¿no? De repente las comisiones, en ellas sobre todo hay que analizar que su periodicidad, o mejor dicho, las veces de su otorgamiento hayan cumplido con la regularidad. Y particularmente recuerden que las remuneraciones periódicas no ingresan al cálculo de las gratificaciones, aquellas que se han percibido con un plazo de otorgamiento superior pues a los 3 meses, perdón, superior a los 4 meses, porque contando ello no cumplirían pues con la regularidad, ¿no? Entonces, como tercer punto, si el trabajador hubiera elaborado menos de un mes, se calculará la gratificación a razón de 1/6 de su remuneración computable por cada mes calendario completo. Esto también es sumamente importante porque las gratificaciones, a diferencia de otros beneficios sociales, se calculan en base a meses calendarios completos. Lo que quiere decir que el trabajador tiene que haber laborado, o mejor dicho, tiene que haber mantenido el vínculo laboral durante el mes completo según lo señalado en el calendario. Si el mes tiene 31 días, como es el caso de enero, el vínculo laboral tiene que haber existido desde el 1 de enero hasta el 31 de enero. Y así sucesivamente debe hacerse el análisis. Si por algún motivo el vínculo laboral se hubiera roto antes de que termine el mes o en su defecto hubiera finalizado el vínculo, perdón, hubiera iniciado el vínculo laboral luego de que ya inició el mes, está corriendo el tiempo, entonces no se considera tampoco ese mes para el cálculo de la gratificación porque no ha habido vínculo laboral durante el mes calendario completo, ¿no? Entonces es por eso que podemos identificar el cálculo de la gratificación de esta manera bastante sencilla. Por cada mes calendario completo yo gano 1/6 de remuneración computable, por lo que el empleador tiene que ir ya provisionando que me tiene que pagar esto dentro de la quincena de julio, ¿no? A la quincena de julio yo ya superé el semestre y tengo derecho a mi remuneración computable. Y como último punto,
los días en que no se consideren efectivamente laborados se van a restar a razón de 1/30 de la fracción correspondiente, ¿no? Entonces a ello vamos a restarle los días no laborados con motivo de inasistencias, de ausencias injustificadas, de ausentismo laboral que no tenga pues goce de remuneraciones. Vamos a ver aquí en este pequeño ejemplo el cálculo de la gratificación. El trabajador aquí ingresó el 12 de diciembre del 2020, por lo que válidamente podemos presumir que a partir del 1 de enero en adelante en el semestre el vínculo laboral se ha mantenido, ¿no? La remuneración básica al 30 de junio es de 1.800 soles, la asignación familiar es de 102.50. ¿Por qué? Porque la asignación familiar al 30 de junio, que es la fecha que debemos tomar en cuenta, ya se ha actualizado en función del incremento de la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, eso va a influir en el cálculo de nuestra gratificación. En cuanto a las horas extras, este trabajador ha percibido en 4 meses horas extras. 15, 18, 20, 15. Vamos a sumar las horas extras y el resultado lo vamos a dividir entre 6. Ese último resultado vamos a llevarlo a nuestra remuneración computable, vamos a sumar todos nuestros conceptos computables y el resultado va a ser mi remuneración computable. Si yo tuviera, por ejemplo, comisiones, haría lo mismo que hice con las horas extras con las comisiones. Si tuviera de repente movilidad, si tuviera de repente alimentación, que tengan la condición remunerativa, entonces haría lo mismo, ¿no? En cada concepto vamos a hacer la propia fórmula y el resultado lo vamos a llevar a la remuneración computable. En este caso, el trabajador tiene una remuneración computable de 1.913.83, ha elaborado el semestre completo, por lo que sin mayor duda la gratificación es la remuneración computable completa, ¿no? Si yo hubiera, o si el trabajador hubiera elaborado menos meses, entonces el cálculo sería diferente en el sentido de que ya no multiplicaría por 6, sino por el número de meses calendarios completos laborados. En este segundo ejemplo tenemos el cálculo de una gratificación proporcional a la cual se le van a descontar los días dejados de laborar por el trabajador, ¿no? Y partimos de la premisa anterior, hemos hallado la remuneración computable, hemos calculado la gratificación y simplemente vamos a descontar los días no laborados. Entonces, a mi parecer, la forma mejor de identificar el descuento es hacerlo de esta manera, ¿no? Por periodo. Entonces, este primer cuadrito es una gratificación completa, lo que yo debería recibir, y aquí vamos a empezar a hacer los descuentos de manera detallada, ¿no? Entonces, el trabajador aquí dejó de elaborar 2 días, voy a descontarle 2/30 de lo que él debería haber percibido, ¿no? Entonces, 2/30 de 700 es 46.67. Voy a restar 46.67 de 700 y el resultado va a ser mi gratificación por ese mes de enero. En el siguiente mes voy a restar 6/30 de 700, que equivale a 140. 700 menos 140 es 560. Y así en adelante, ¿no? Hasta llegar a calcular mi gratificación, que es 3.196.67. Esa es una gratificación proporcional, que no es lo mismo que la gratificación trunca. Sin embargo, el cálculo pues va a ser muy parecido, ¿no? Respecto a la gratificación trunca, es importante señalar que esta gratificación es aquella que se ha venido devengando en el tiempo, quiero decir, han transcurrido los meses y el trabajador ha hecho lo necesario, es decir, prestar servicios durante el mes calendario completo para tener derecho al beneficio, ¿no? Pero sin embargo, en el transcurso del tiempo, en algún momento el vínculo laboral se rompió y el trabajador
cesó de la empresa, ¿no? Por tanto, el trabajador no llegó a cumplir la quincena o mejor dicho, no llegó a laborar a la quincena del mes de julio. Por lo tanto, su gratificación quedó trunca y esta gratificación trunca se calcula como tal y se abona dentro de las 48 horas de cese, formando parte de la liquidación de beneficios sociales. ¿Cómo se calcula la gratificación trunca? De la misma manera que la gratificación. Simplemente debemos considerar pero le agregué pues el dato de la extinción del vínculo laboral, que sería el 15 de mayo, ¿no? Entonces, yo he venido calculando aquí mi gratificación, que se ha venido devengando, ¿no? He descontado inclusive los días dejados de laborar, ¿no? Ya está aquí mi gratificación, y el 15 de mayo se trunca el vínculo laboral, por lo tanto, mayo ya no se contabiliza. Junio, ya no hay vínculo laboral hace tiempo, no se contabiliza. Entonces, mayo y junio ya no se cuentan para el cálculo de la gratificación. Simplemente sumo las gratificaciones que se han venido devengando y mi gratificación ya no será 4.200, sino será 2.496.67, más o menos, un poquito más de la mitad, ¿no? Más o menos, un poquito más de la mitad, porque claro, él ha laborado 4 meses. Su gratificación es de 4 meses. 4 meses, 15 días ha laborado, ¿no? Pero el trabajador solo tiene derecho a la gratificación por cada mes calendario completo. Por supuesto, descontamos los días no laborados, ¿no? En este segundo ejemplo tenemos también una gratificación trunca, pero le he agregado un dato adicional, es que el vínculo laboral inició luego de haber ya iniciado el mes de julio. El 10 de julio particularmente, ¿no? Entonces laboró el 10 de julio hasta el 30 de diciembre. Entonces, el semestre iniciaría el 1 de julio y terminaría el 31 de diciembre. Julio, el vínculo laboral inició muy tarde, ya no se considera. Considero agosto, septiembre, octubre y noviembre. Diciembre, no, porque le faltó un día para terminar. Ese es el semestre que ha quedado trunco por ambas partes, ¿no? Ha iniciado trunco y ha finalizado trunco también, ¿no? El cálculo de la gratificación es tal cual lo habíamos explicado, 2.513.33 es la gratificación por este periodo, ¿no? Ahora, algo más que debemos señalar sobre las gratificaciones es que este beneficio se ha regulado en la Ley 27735 como incompatible con cualquier otro beneficio económico de naturaleza similar que con igual o diferente denominación se le reconozca al trabajador, ya sea que se le haya reconocido a raíz de un acuerdo con su empleador, a raíz de un pacto con el convenio colectivo o por la propia costumbre, ¿no? La gratificación entonces no es compatible con un beneficio de naturaleza similar, ya sea en cuanto a su importe o cuanto a su tiempo de otorgamiento, lo que quiere decir que debe elegirse entre uno de estos dos beneficios. Siempre, por supuesto, se elegirá el más favorable, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gratificación se reparte en julio, en diciembre, y puede que en concepto ya el empleador no está obligado a pagar la gratificación legal en la medida que cumpla con el pago de su gratificación, de su bonificación por fiestas patrias, ¿no? Eso es en cuanto a la incompatibilidad de las gratificaciones con otro beneficio. Las gratificaciones también se encuentran inafectas a cualquier tipo de aportación, contribución y descuento de índole alguna, salvo aquellos que el propio trabajador haya autorizado o en su defecto la autoridad judicial, como es el caso de los alimentos o como es el caso también de aquellos descuentos autorizados por ley expresa, ¿no? Entonces, a modo de devolución, para corregir este fallo, es que se nos otorga la bonificación extraordinaria. La bonificación extraordinaria, pues, es un beneficio de carácter no remunerativo, no pensionable, a diferencia de la gratificación, pero que es una suerte de devolución del monto de salud que se
se nos descontó a propósito de la gratificación, ¿no? La bonificación extraordinaria es el 9% de la gratificación cuando el trabajador aporta de salud o el 6.75% cuando el trabajador está afiliado a una entidad prestadora de salud, una EPS, ¿no? Que es una entidad privada de salud. En cuanto a las infracciones, debemos señalar pues que no pagar la gratificación o no pagarla completa o no pagarla en el tiempo que corresponde es una infracción grave en materia de relaciones laborales, ¿no? Entonces, considerando que es una infracción grave, nos vamos a remitir al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo para poder revisar la escala de multas correspondientes, ¿no? Entonces, en la medida que el empleador se encuentre obligado a pagar la gratificación, sea una pequeña empresa o una empresa de un régimen general o de un régimen distinto, vamos a poder observar aquí cuál es la multa, ¿no? Y la multa varía en función no solamente del volumen de la empresa, sino también del número de trabajadores afectados. Mientras mayor sea el número de trabajadores afectados, mayor es la cuantía de la multa que se debe pagar. Entonces, eso sería todo en cuanto al cálculo de las gratificaciones por fiestas patrias.